estamos en el Mateando con Jesús. Y hoy con la participación especial de nuestro soldado Tobías, Pastor Alicia. ¿Eh? Exactamente. Volviendo Buenas a los tardes viejos a tiempos del todos. Noti Valle, Toby. Bien, bien, bien. It's very Agregamos important. una perlita. Vamos entonces a la oración del Mateando, por favor, que nos urge que arrancamos el Mateando de mayo en el En último el último día. día. Como para que no falte el Mateando de mayo, me parece un absurdo Para que que no falte. falte. Vamos a la Bueno, oración. en el nombre de Jesús, la oración del Mateando con Él. Amén. Oramos para que Dios tome la dirección y se manifieste alcanzando vidas a través de este Mateando. Amén. Oramos por alcanzar una vida de oración constante, sincera y avivada por el Espíritu Santo. Amén. Queremos ver tu gloria, Señor. Oramos por todo el liderazgo de Valle de Bendición Argentina y de las iglesias que llevan el nombre del Señor. Que sean visitadas por el Espíritu Santo en conocimiento, revelación y gracia. Amén. Porque alcancemos la unidad como iglesia de Dios, novia Amén. ataviada, cuerpo de Cristo. Danos un corazón igual al tuyo. Amén. Oramos por conocer el poder de la oración intercesora, la instrucción del Espíritu Santo. Oramos por los líderes de Valle de Bendición de Brasil y de Argentina. Amén. Prepáranos, Señor, capacítanos, atráenos, afirma nuestros pies en tu presencia. Amén. Danos lo que necesitamos para ser como tú. Llénanos de tu amor. Ven y gobiérnanos. Toma tu lugar en nuestras vidas. Muéstranos tu voluntad. Venimos a ti, Jesús. Escúchanos, papá. Queremos descansar en ti, permanecer en tu presencia. Queremos declarar que te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús. Eternamente bendito sea tu nombre. Sé Amén. exaltado, engrandecido en medio de tu pueblo. Amén. Te necesitamos más que al aire que respiramos, Amén. más que al pan de cada día. Aleluya. Tu amor es suficiente. Ven a llenarnos de tu amor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por esa oración. Linda, Gloria a Dios linda, entonces linda. al fin también porque nos encontramos, por favor. Mucha misión, mucho viaje, mucha ida y vuelta. Y no pudimos coordinar con la pastora para encontrarnos. Pero bueno, cerramos con broche de oro este mes de mayo, que fue el cumple de mi príncipe también, los 22. El año El del domingo loco. pasado, el Profetizo domingo que pasado, de una vez 25 por de todas mayo, serás loco por Cristo con todas tus células de tu cuerpo. Amén. el único patriota y nació un pueblo Sí, las brasileiro. ironías del Señor. Bueno, como yo la extraño mucho, Pastorcita, ¿Qué hizo mi acá pastora? tengo sus dos mates y sus dos termos. Oh, Y hoy hoy les la colección de encargo mates, no, la colección de termos hoy. de termos. Estos mates son suyos, lo mismo que los termos. El termo de, ¿cómo se llama cuando es frío? De De tereré tereré. y el mate calentito. Y hoy le vamos a presentar un matecito de la provincia de San Luis. Mire qué Un matecito bonito. cálido, Qué revestido de paquetito. cuero, pintado a mano, un matecito con el interior Como me gusta a mí, de madera. de madera, pero Guárdeme lo el más del lindo, pajarito, pastora, pórtese bien, que lo me lo dejó prometió. guardado, Pastorcita. Lo lindo, Pastorcita, que al estar todo borrado de cuero, es cálido para estos días tan, pero Claramente, el tan mate fríos. ideal. ¿Pero dónde está haciendo mate? En el mate del Pastor Sebastián. Mamma mía, la mamma, Ah, la ah, pastora, no, no, no. No Questo è curte de con mate. colección, Pastorcita, questo è de colecciones, como diría el Pero viva italiano. la vida y tómese un mate en un mate decente de madera como corresponde a la tradición gaucha. Esto es muy rico, Pastorcita. Bueno, Bueno, vamos a la sesión de noticias que estamos reincorporando con nuestro soldado Toby. ¿Eh? a ver, Voy a abrir a ver, acá
un, un slide a ver si aparece bien, a ver si se visualiza bien. ¿Cuál es la primera noticia, soldado? Bueno, hoy en las noticias del Mateando Esta. tenemos una marcha de los cristianos en Boston. Vamos a ponerla. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Jesús es Cientos el rey, de dice. cristianos, dice la noticia. Cientos de cristianos en Boston yendo a Claro, las calles. Tenemos muchas más tremendo. noticias. Esto está sucediendo en varias partes del mundo y Un viene como avivamiento consecuencia de la invasión de Hamas en Israel y la persecución que inicia con el grupo judío, pero que se extiende al cristianismo, sabemos que la persecución está declarada a la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Y tenemos varias noticias del mundo con respecto a eso, soldado. Vamos entonces a la Amén. segunda noticia del día. Amén. Ahora es en Lisboa, Bueno, por lo que me parece. sí, En un lugar que le gusta mucho a la abuela, ¿eh? La pastora Alicia le gustan los lugares históricos. Ella una Sí, digna museóloga y bibliotecaria. Mira el Coliseo de Lisboa, pastora. hermoso. increíble. Clamando por avivamiento en la nación. Iglesia se llena en el Coliseo de Lisboa por primera vez en 130 años. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Tremendo. ¿Quién consiguió llenar el Coliseo de Lisboa? Fue la Iglesia de Cristo. En Europa. ¿Eh? Ahí en Si, Lisboa, en si el Portugal. mundo tenía Claro. dudas que los cristianos estamos tomando las naciones, ahí tenemos las pruebas. ¿Cuál es la próxima noticia, soldado? Próxima noticia. Policías invaden culto y terminan siendo evangelizados por cristianos en China. En China, en ¡Wow! China. China, Sabemos que Tremendo. allá el mandato de prisión es inmediato en el momento en que se encuentren personas reunidas rindiéndole culto al Señor Jesucristo. Para los que no saben, la idolatría es tan extrema en la China del norte que el actual emperador se autodeclaró un dios viviente y entonces hay que rendirle culto a él y a su familia. Está prohibido rendirle culto al Señor Jesucristo. Entonces, los cristianos son altamente perseguidos. Un esquema bastante similar con el de la India, donde te permiten adorar a cualquier dios que vos quieras inventarte, desde las ratas a las vacas, pero al sol, a quien quieras, pero no podés adorar a Dios, ¿eh? Esto está pasando en la China, o pasó en la China hace unos días. Recibimos la noticia a través de Guíame, que es un grupo cristiano también. En su página oficial Claro. recibimos esta noticia y fue una experiencia increíble, hablando de cómo ellos empiezan a invadir esta reunión de culto y los cristianos se ponen a clamar a Dios y estos policías son tomados por la gloria de Dios al punto de que ellos se rinden, caen de rodillas, se rinden a los pies de Cristo y obviamente cancelan la ejecución del mandado de prisión. No sé qué habrá pasado ¡Wow! después con los policías, pero imagino que habrán Amén. argumentado algo, ¿no? Próxima noticia. Próxima noticia. ella fue. Lida Alexani es esposa del pastor iraniano Josep Shabasian. Ella fue libre después de un mes en la prisión por predicar. Esto es lo que está Gloria a Dios. pasando en Irán en este momento. Irán, de la misma manera que en China del Norte, tiene mandato de prisión inmediato al que se encuentre dándole culto al Señor Jesús. Cualquier cristiano, ¿eh? Ahora, si sos musulmán, tenés libertad de culto, pero no tenés permiso para adorar a Dios. Y Wow. así como esta esposa del pastor,
ya hubo varias prisiones de varios pastores, que costó un poquito más de tiempo. En Irán, los cristianos medio que ya están acostumbrados a predicar el evangelio de la prisión, ¿eh? Ya saben que por convertirse al cristianismo es carta marcada, es algo Que que es van a lo ser más probable que castigados y suceda, que perseguidos. quedes preso. Así que ellos ya preparan el kit evangélico de la prisión. Es impresionante lo que viven ellos allá en Irán. Así que a orar por las naciones, a orar por la iglesia perseguida. Y vamos a la próxima noticia. Amén. La próxima noticia dice, niña ciega es curada y toda la familia se rinde a Jesús. Dios es el verdadero Dios. Esto, si no me equivoco, pasó en Etiopía. No sé si lo tenés ahí la información, Toby. No Ay, aparece, no, ¿no? pero puedo buscarla. Sí, por favor, porque me parece que fue en Etiopía. Yo lo posté en mi estado en el Instagram. Y, y realmente porque en Etiopía también hay una persona. Son países que son perseguidos. Estamos pasando las principales noticias de los países más perseguidos y por eso el impacto de la noticia, porque allí de verdad no se permite rendirle culto al único Dios vivo, al Señor de señores, Rey de reyes, pero Dios por sí solo, Él se encarga de hacer llegar la luz de su presencia al último rincón de oscuridad que haya en la tierra. Y, Amén. a ver, ¿encontró dónde era? Sí. Dice, después de no obtener resultados para la curación de la hija ciega con psíquicos y curanderos hindúes, una familia indígena aceptó a Jesús después de que un pastor local orara y la niña fuera curada. En una comunidad indígena del sur de Asia, la Ah, población no ok. aceptó la presencia del pastor Kabir, quien visitaba regularmente la aldea para predicar, orar y fortalecer a los pocos cristianos locales. La mayoría de los habitantes eran hindúes y supersticiosos, por lo que un pastor no era bienvenido. Sin embargo, la situación cambió después de un testimonio, el de Te Amá. amo. A la edad de 5 años, la vista de Amas comenzó a fallar y en poco tiempo quedó parcialmente ciega. Además de buscar tratamiento médico, sus padres también la llevaron a curanderos y videntes. Sin embargo, nadie podía ayudarla. Debido a la dificultad de ver, Ama ha dejado de asistir a la escuela. Visión restaurada. Un día, un vecino aconsejó al padre de Ama que la llevara a la reunión de los cristianos en la aldea. Tal vez el Dios cristiano podría ayudarla, dijo el vecino. Después de haber agotado todas sus posibilidades, el padre de Ama estuvo de acuerdo y la familia fue a los cristianos. Cuando se enteró del problema de Ama, el pastor puso sus manos en sus ojos y oró. Según Christian Aid Mission, después de la oración, la niña se frotó los ojos y que se cayeron partículas blancas. ¡Wow! De repente, la niña parpadeó y testificó que su vista había sido restaurada. La familia estaba sorprendida por el milagro y agradeció a Jesús, y fue líder del ministerio. Y continuó. La familia escuchó el Evangelio y ahora testifica que Jesús es el verdadero Dios. La noticia de este milagro se extendió por toda la comunidad y los pueblos vecinos. Ahora, gracias a la curación de una niña pequeña, un pueblo previamente dedicado a los ídolos reconoció el poder del Señor. Concluyó, nombres cambiados por la seguridad. Material ¡Qué guía oficial. bendición! ¡Qué Amén. maravilla! Eso es el testimonio vivo de el poder de Dios manifestado en la tierra. Amén. Amén. Vamos a ver qué hice. Va que me salí Amén. del slide. Vamos a entrar de nuevo. Qué tremendo es poder dar testimonio de las grandes obras del Señor en la tierra. Acá tenemos Amén. entonces la próxima noticia que es una noticia triste, ¿eh? La muerte del bebé de la israelense que fue asesinada hace unos días atrás en la Qué falla triste. de la faja de Gaza. El bebé estuvo sobreviviendo, estuvo en estado crítico varios días, pero al final Wow. falleció, no soportó y terminó falleciendo, así que ahí el comunicado a todas las familias. Oramos por esa familia. Es Amén. necesario que vos y yo, volviendo a esa historia, voy a hacer un comentario con respecto al pueblo judío.
es muy importante que vos y yo entendamos la necesidad de informarnos de la realidad y de la verdad y de buscar en oración también en la presencia de Dios. Sabemos que hay Amén. judíos corrompidos como en todos los pueblos, que hay gente corrompida dentro del Evangelio como en todos los lugares y como en todas las profesiones. Pero no podemos poner a todos en la misma bolsa y hacer lo que Hamás y los grupos terroristas están haciendo de estar desparramando ese discurso del odio, porque el objetivo de ellos es estar exterminando el pueblo de Dios. Y no podemos Exactamente. olvidarnos tampoco que el primer objetivo es el pueblo de Dios porque fue el primer pueblo elegido, pero después de los judíos venimos nosotros, ¿eh? La persecución que está Amén. siendo hecha en esos países perseguidos, donde el cristianismo está prohibido, se va a extender a nivel mundial en la asunción del anticristo y ahí que se prepare el que no subió en el arrebatamiento porque va a vivir la persecución a nivel mundial. El Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra y el que vea, al que se le abran los ojos porque escuchó pero no quiso creer y ahora lo va a estar viendo, va a ver lo que es la verdadera persecución. Ojo con compartir y llevar adelante difamaciones del pueblo judío. Hay una bendición general muy fuerte que Dios le hizo a Abraham, el padre del pueblo, a quien llamamos el padre de la fe, que Amén. dijo que aquel que te bendiga yo lo bendeciré y aquel que te maldiga yo lo maldeciré. Entonces, ojo, vos y yo, que somos hijos de Dios, del mismo Dios, ¿eh? Ojo con levantarnos contra el pueblo elegido. Ojo con eso. La Biblia nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos y aún al enemigo, enseñándonos que aun que, por ejemplo, este pueblo que persigue al pueblo de Dios, que se declara enemigo, aún a ellos deberíamos estar amándolos, perdonándolos, Amén. llevando las buenas noticias de salvación. Entonces, vos y yo no nos podemos permitir, si Él nos mandó a amar al enemigo, mucho más, porque Él dice, bendigan a todos, principalmente a los de la fe. Entonces, hay que empezar por Amén. casa, hay que empezar por cuidar al pueblo de Dios, amarlo, amar la tierra santa, amar las profecías, amar la palabra de Dios, amar la tierra prometida, amar a la nación de Israel y a todo su pueblo. A eso el Señor nos exhorta y nos enseña a hacer. Entonces vos y yo no nos podemos dar el lujo de cometer ese gravísimo error de estar llevando adelante noticias que difaman y maldicen al pueblo judío, ¿ok? Los que están diseminando el odio y están destruyendo la tierra son los enemigos del pueblo de Dios, sea de judíos o de cristianos. Entonces, mucho cuidado con las noticias que llevamos adelante. Amén. La Amén. próxima noticia, soldado. Más de 40.000 cristianos celebran a Jesús en dónde. Amén. Sí, perfecto. Dice, eh, Francia vive un despertar, es ese, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Francia vivió un despertar espiritual reuniendo a más de 40.000 personas para celebrar la Marcha para Jesús. El pasado sábado 24 de mayo, más de 40.000 cristianos celebraron a Jesús en el corazón de París, doblando la cantidad de asistentes respecto al año anterior, según una información del periódico de La Croix. Creyentes de diferentes denominaciones recorrieron las principales avenidas de la ciudad, adorando a Dios y anunciando el Evangelio. El evento comenzó con un culto en la plaza del Trocadero a los pies de la Torre Eiffel. El evangelista Jean-Luc, este lo conozco, Tresel, predicó el mensaje de Jesús y muchas personas decidieron entregarle su vida a Cristo. Se reportaron además curaciones y liberaciones. Vi innumerables personas entregando sus vidas a Jesús, el poder sanador de Dios fluyendo y tocando las multitudes. Decenas de miles marcharon por las calles de París adorando a Jesús, proclamando su nombre, predicando el Evangelio, liberando a cautivos y sanando a enfermos. Compartió Treasure
en sus redes sociales. Durante el recorrido, la multitud marchó junto a carros de sonido, entonando himnos y mostrando carteles evangelísticos que proclamaban esperanza y fe. El ambiente de alegría y unidad marcó toda la jornada. Al terminar la marcha, el evento continuó con tiempo de oración, adoración y ministración a cargo de bandas invitadas y líderes espirituales. Treasure relató: "Qué privilegio ver al Espíritu Santo invadir a los lugares con su poder, librando cautivos, sanando a los enfermos y bautizando a multitudes que empezaron a hablar en nuevas lenguas. La gloria de Dios se manifestó fuertemente. Para muchos, nunca antes se había visto un despertar espiritual tan grande en Francia". El evangelista evaluó: "Un momento histórico en París. Este es el inicio de un gran avivamiento en Europa y en el mundo. Es el tiempo de Dios para la cosecha". Qué Gloria lindo, a la Dios. iglesia. Y quería mencionar algo. Este evangelista, Jean-Luc, era el amigo de, ¿cómo se llama? El de la película del cantante, que tenía una esposa y ella fallece, Melissa. ¿Te Mirá acordás? qué interesante. Y él termina yendo allá a Francia a hacer este movimiento. Wow, Que tremendo. para mí es muy impactante ver lo que está sucediendo hoy después de las Olimpiadas, del desastre, de la mala experiencia, pésima experiencia que Organización, tuvimos con las Olimpiadas con respecto a las manifestaciones de antisemitismo contra el pueblo judío, con respecto a las burlas del Cristo, de las parodias que hicieron con respecto a la religión cristiana también, y la verdad, realmente ver cómo el pueblo de Dios está reaccionando en las diferentes naciones, como ahora Francia, es maravilloso porque estamos viendo un despertar del coraje del Espíritu Santo revistiendo a su iglesia, avivando a su iglesia, levantando a su ejército para hacer sal y luz en la tierra, para dar nuestro grito de victoria, para manifestarnos, para glorificar su nombre, para decir estamos vivos y estamos dispuestos a arriesgar lo que tengamos que arriesgar por su nombre. Entonces eso es maravilloso porque hasta ahora, cuando comenzó esta ola de odio mundial contra el pueblo judío, que después se fue manifestando claramente contra el pueblo cristiano también, fue bastante asustadora y muchos miles de soldados cristianos se escondieron. Me acuerdo que yo hablaba en las redes sociales, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún la muerte para nosotros es lucro. Tenemos que entender Amén. que aquel que no esté dispuesto a arriesgar su vida la va a perder, porque no va a subir con Cristo, porque esconderte es negar a Cristo en tu vida. Y aunque nos toque arriesgar la vida por manifestar nuestra fe, nosotros vamos a tener la eternidad garantizada en la presencia de Dios. Entonces es como no querer salir a, a- a vivir por las evangelizar. dudas, ¿eh? Claro. Entonces la vida es un regalo que tenemos que disfrutar y no podemos escondernos de eso. Por hoy vamos a dar, Pastora, por yo vi, concluidas las noticias, pastora. Quiero escucharla a usted, pastora. ¿Qué tiene para yo agregar? vi un video que en el corazón de Irán una cantante cristiana cantó Yeshua y eran miles los que estaban en esa plaza cantando. Me emocionó Están realmente. En sucediendo medio, esas manifestaciones en todas partes. Hoy en trajimos Irán, algunas para poder compartir, pero sí, sí. No, no la busqué, pero ya la voy a encontrar y se la voy a mostrar. sí, En el vamos a ir corazón de guardando esas Irán. noticias, vamos a compartirlas en nuestras redes, vamos a manifestar que somos. Hoy quiero animarte a vos que nos estás acompañando, nos estás escuchando, a que tomes una posición. Es tiempo de levantarnos como soldados de ese ejército. La palabra de Dios dice, y me gustaría que ya el soldado Tobías busque esa palabra, está hablando sobre los últimos tiempos, donde dice que en los últimos tiempos todas las naciones oirían sobre el Evangelio. Dice, cuando sea predicado el Evangelio en todas las naciones,
ese será la señal del fin. Es una de las señales, es una de los acontecimientos que marcan y nos muestran a nosotros los últimos tiempos. ¿Ok? Dígame cuál es el pasaje, soldado. Disculpe, lo estoy buscando. Amén. Bueno, entonces mientras les voy comentando al respecto de eso. Hoy, que habla al respecto de la gran comisión, está hablando, está diciendo que en todas las naciones va a ser predicado el evangelio. Y vos y yo tenemos una herramienta o varias herramientas, porque la verdad es que son las redes sociales para estar alcanzando naciones. Yo ya lo he contado en varias oportunidades en mi canal y en las redes sociales como el Instagram. Lo he compartido en el WhatsApp también, en el canal que tengo en el WhatsApp, de que vos y yo tenemos una facilidad que los misioneros de la otra generación, de la generación anterior, no tuvieron, de recorrer el mundo con un clic, de dar la vuelta al mundo con un clic, de llegar a sin África, moverte de tu casa. a Japón, Amén. a la India, a la China, a cualquier lugar con un clip. Tenemos inclusive las aplicaciones de la Biblia que nos Gloria a ofrecen las Dios. traducciones en un montón de idiomas. O sea que no hace falta ni siquiera que te aprendas todos los idiomas. Agarrás un idioma, por ejemplo, chino y pones, agarrás un versículo, Juan 3:16, porque el Señor, porque Dios amó tanto al mundo, a la gente de este mundo, que dio a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo pones en chino, lo postás en un reel y lo compartís, elegís la publicación para que llegue a China, simplemente. Y estás evangelizando en una tierra que no te dejarían entrar tan fácilmente. Entonces vos y yo estamos siendo parte de esa gran comisión que es la última generación de predicadores, de misioneros globales, y estamos siendo parte, tenemos las herramientas. Yo te animo a que agarres tus redes y empieces a anunciar el reino en tus redes. Empezá a usar tus redes para hablar de tu fe, para contar testimonios de las experiencias que ya tuviste con el Señor, para empezar a glorificar el nombre del Señor con una alabanza, para empezar a compartir el poder de la palabra, para compartir los testimonios de otras personas. Hace un par de meses yo estoy en el Instagram principalmente, replicando, volviendo a publicar cosas de otras redes, por ejemplo, de Puertas Abiertas, que es una agrupación de misioneros mundial que se dedica a darle auxilio a los cristianos en los países perseguidos. Eh, Amén. He encontrado el versículo. Vamos a compartirlo entonces. Amén. Dice en Mateo 28:16. La gran comisión, es así, Amén. ¿no es cierto? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Esa es la gran comisión donde Jesús nos da la orden de ir. Entonces, eso no es un pedido, no es una sugerencia, no es una opinión, es una orden de Jesús a todo el que haya conocido su nombre. ¿Ok? Amén. Ahora voy a compartir en Mateos entonces, para que podamos cerrar, porque nos quedan 2 minutitos nada más. Dice Amén. la frase, y una de las señales será que el Evangelio será predicado en todas las naciones, proviene de Mateo 24:14 y también en el Evangelio de Marcos 13:10. Y se refiere a una de las señales que precederán la segunda venida de Jesús. Esta predicación global del Evangelio es un testimonio a todas las naciones antes de que el fin llegue. En resumen, la predicación global del Evangelio es una señal importante que anticipa el regreso de Jesús y la llegada del fin de la era actual. Qué importante es que vos principalmente
los que se quejan y les gusta murmurar, ¿cuándo va a venir Jesús? Jesús, vení pronto. Yo tenía mucho esa frase en mi boca cuando veía algo que no me lo bancaba y decía, dale Jesús, vení rápido, no me quiero perder, no quiero ¿No la pecar. vemos, pastora? Amén. 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 ¿Qué dijo este soldado? Pastor, me iba a decir, gloria a Dios. ¡Eita, reciba! Que no la vemos. Ay, se me fueron, no importa, acá me está apareciendo. Qué importante es Bueno, esto, es porque se está terminando el tiempo, entonces vamos a cerrar con esa frase. Sé parte de la gran comisión, usa tus redes, no es necesario siquiera que vos aparezcas si no querés aparecer. Publicá un versículo de la palabra, publicá una alabanza de alguien que está dedicándose al ministerio de alabanza, compartí una frase de tu pastor cuando está predicando en la iglesia. Sé parte, solamente asumí ese lugar de responsabilidad y de permitite vivir la gloria de Dios en tu vida, permitite ser un instrumento de Dios para llegar a las naciones y aceleremos la venida de Cristo. Cumplamos Gloria a Dios. nosotros esta gran comisión predicándole a todas las naciones y aceleremos la venida de Cristo para que podamos subir todos. ¿Quién quiere quedarse en esta tierra? Yo no quiero. Nadie. Yo quiero ir a las bodas del Cordero, así que te animo a que te llenes de la presencia de Dios y te vuelvas un instrumento afinado en sus manos. Así oramos y agradecemos, papá, por este matando maravilloso que al fin pudimos realizar el último día. Mayo, podemos decir misión cumplida, mateando mayo presente. Y bueno, nos vemos en el mateando. Yo tengo solo uno. En el mateando de De junio. junio. En el Mateando de Gloria a Junio. Dios. Besos a todos, que Dios los bendiga, los bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y declaro la victoria completa y plena en tu vida en todas las áreas y firmes hasta que Jesús vuelva. Bendiciones. Amén y amén.